¿Qué tal están? Bienvenidos una vez más a la 8 Ávila. Ya saben que en este programa intentamos ser lo más naturales posibles y es lo que vamos a intentar hacer a lo largo de los próximos minutos. Muchas gracias de nuevo por contar con su colaboración, porque gracias también a ustedes pertenecemos a un gran territorio. Ese territorio del que tanto estamos hablando a lo largo de esta temporada y que vamos a ir descubriendo muy poco a poco. Y no lo voy a ir descubriendo yo sentada aquí en el sofá, sino que voy a mandar a Vicente García a que se mueva un poco. Vicente, muy buenas noches. Hola, buenas. ¿Qué lista eres tú aquí sentadita y me mandas a mí a que descubra nuevos paisajes? Yo te dije al principio de temporada que el surfing se me daba muy bien, pero a mí eso del running, de senderinding y no, esto no es lo mío. Nada, pues hay que dar un paseo de vez en cuando y no obstante en nuestro programa pues traemos rutas adecuadas para todo tipo de gente, es decir, algunas veces son muy complicadas y otras veces son más sencillas, pero bueno, a través de la televisión podemos visitar muchos sitios desde el sofá. Bueno, nos decías en el anterior programa que ibas a ir descubriendo nuevos lugares de la provincia, que también abríamos esa vía de comunicación, avila.natural@rtvcyl.es, para que nos fueran mandando todos los telespectadores, si fuera posible, pues alguna ruta, algún lugar especial que tengan en su localidad, y así lo vamos a ir haciendo, muy poco a poco. Ya saben que nosotros no es un programa semanal, ni mucho menos, sino que tardamos un poquito más porque esto del montaje de los vídeos a Vicente García le lleva un poco de tiempo y hay que dejarle también un poco respirar. Sí, la verdad es que, bueno, un vídeo de las duraciones, los documentales que tenemos aquí, que son de unos 15 minutos más o menos, pues a lo mejor de rodaje tenemos todo un día. Hay que seleccionar muchas imágenes, fusionar cámaras, buscar el off, hablar un poco con la gente para que nos cuente las características del lugar, buscar música adecuada también, es decir, es una labor muy larga, muy laboriosa, que vosotros lo sabéis de sobra. Y también bonita, por eso se lo intentamos mostrar a todos los telespectadores de la 8 Ávila. Vicente, ¿dónde nos vas a llevar hoy? Que me tienes ahí un poco intrigada, porque me dijiste que va a haber cuestas, que repechillos, que la podría hacer yo incluso. Bueno, ¿dónde nos vas a llevar? Sí, pues es un sitio muy cerquita de Ávila, que yo creo que si los espectadores vieran las imágenes a la mitad del documental más o menos, la mayoría no sabría ni dónde es, y lo tenemos a unos 35 kilómetros de aquí nada más. En plena Sierra de Ávila, con unas características geológicas impresionantes, nos vamos a ir muy cerquita, a un pueblo que se llama Valdecasa. Pues señores, yo creo que sin más dilación lo que tenemos que hacer es coger la mochila, una indumentaria adecuada y unos zapatos también adecuados, porque nos vamos de ruta con Vicente García. Nos desplazamos al corazón de la Sierra de Ávila, muy cerca del Cerro de Gorria. Desde Cillán pasamos por Pasarilla y llegamos a Valdecasa, todavía en época de matanzas. Entonces no es pronto va a hacer la matanza ahora, yo pensé que era más tarde cuando... Es el tiempo. La vida en la sierra a esta altitud no es nada fácil, y el silencio, la paz y la serenidad se sienten en el ambiente. El sonido de la fuente nos ofrece tonos relajantes y el reflejo de sus casas en el agua, curiosas sensaciones.
Su pequeña iglesia muestra dos estilos diferentes y está rematada por una espadaña mudéjar de ladrillo. Pegado al ábside existe un pequeño cementerio. Esto que tenemos a nuestra espalda es un potro de herrar. Quedan muy poquitos y sobre todo por estos pueblos de la Sierra de Ávila pues es muy interesante encontrarnos de vez en cuando con alguno de ellos. Sus casas están perfectamente fusionadas con la piedra del entorno. En la ruta de hoy tenemos un invitado especial, Joaquín, gran conocedor de estas cumbres y sus secretos. En esta ocasión será también nuestro guía. Los pastos de montaña sirven de alimento a una ganadería que soporta duras condiciones climáticas. Una pista bien trazada que se inicia en el pueblo nos llevará a lo más alto de la sierra, siempre observados por los buitres que revolotean en las alturas. El paisaje es espectacular. Los enormes lanchares de piedra y los berrocales fuertemente fragmentados los llenan todo. Joaquín nos cuenta que existen algunas cuevas en la zona y cientos de formas caprichosas. También nos relata la historia de un ladrón que en tiempos pasados se ocultaba entre ellas para no ser capturado. Y la verdad es que tiene una zona de entrada, más o menos a una altura así. Después hay un recoveco muy malo, que ojo, que te lo digo, te voy a explicar el tema luego con un primo mío que pasó, que había que entrar a la zona, claro, no era imposible. El paisaje a nuestro alrededor nos sobrecoge. Nos sentimos minúsculos ante tanta grandeza. La subida se vuelve algo más dura y desde una de las cimas contemplamos un paisaje muy desconocido por los abulenses. Apenas viene nadie por aquí. A pesar de su impactante belleza,
y sus espectaculares vistas. Abandonamos el camino y se nos complica la subida. Las aspas de los molinos, movidas por el fuerte viento, vibran a nuestro alrededor. De repente, la niebla nos envuelve, oculta los molinos y nos ofrece imágenes sorprendentes. La magia de la Sierra Abulense se muestra ante nosotros y nos hace enmudecer. A través de pequeñas cuevas discurre el arroyo que riega Valdecasa. Los enormes berrocales esconden grutas y senderos casi imposibles. Y no podemos resistir la tentación de tratar de descubrir sus dimensiones. Aunque en ocasiones nos cueste volver a la superficie. Si el recorrido bajo las piedras nos parece sugerente, la vista desde encima de ellas es impresionante. Abajo, en el arroyo, los escasos álamos y algunos sauces ofrecen el toque de color al paisaje granítico. Los días muy claros, desde lo alto de esta sierra, podemos contemplar hasta la ciudad de Salamanca. Incluso con unos buenos prismáticos se atisba levemente la torre de la catedral. Realmente estos canchales, estos berrocales son impresionantes y merecen la pena hacer un desplazamiento desde Ávila, ya que está a unos 35 kilómetros más o menos de allí. Unos paisajes impresionantes, unos berrocales dignos de mención. Estamos en tierras de Valdecasa. Comenzamos el descenso y a lo lejos vemos el camino por el que iniciamos la ruta.
Ahora bajamos junto al arroyo del Colladillo, recordando las impactantes imágenes de un espectacular recorrido al que no tardaremos en regresar de nuevo. Pues seguro que han tomado buena nota todos ustedes. Yo he hecho lo propio, me he echado mis apuntillos y vamos, que se lo enseño a todos ustedes porque también una tiene que indagar en muchas cosas que me he quedado perpleja. ¿Cuándo fuisteis? Porque si era época de matanza, Vicente... Pues es una ruta un poquito reciente, hace mes y medio o algo así, es decir, es una de las más recientes que tenemos. De hecho, tenemos en el tintero algunas para montar que son anteriores a esta. A ti te ha pasado lo que a mí, que has pensado que la época de matanzas era posterior, no era ahora. Sí, más o menos, ya te digo, hace un mes, de hecho las matanzas se están realizando ahora en muchos pueblos, entonces hace un mes les preguntaba yo a la gente esta, digo, ¿no es un poco tarde ya para la matanza? Y dice, no, es la época. A muchos telespectadores yo creo que les habrá pasado lo que a lo mejor me pasa a mí, que te vas a Valdeascas en vez de Valdecasa, que lo tenemos aquí, pero Valdeascas es como más conocido. A 35 kilómetros, Vicente, y es un lugar quizá desconocido, como bien decías, para muchos abulenses. Sí, es muy desconocido, yo pienso también que por la dureza del lugar, es decir, no es un lugar, entre comillas, digamos, atractivo porque no tiene muchísima vegetación, pero a nivel geológico es una zona impresionante. Hay que tener en cuenta que la Sierra de Ávila, que la tenemos aquí mismo, es que la falla de Plasencia, el dique de Plasencia, atraviesa toda la Sierra de Ávila, lo cual confiere unas características geológicas a la zona interesantísimas, no solo para los geólogos, sino también para el público en general, porque ve unos contrastes impresionantes, ve unos canchales de piedra, como hemos observado, que unos berrocales vamos, enormes. Sí, yo no creo que tengamos zonas en las que veamos berrocales tan grandes. Es un lugar interesantísimo, en primer lugar porque es la zona más alta de la Sierra de Ávila, el Cerro de Gorría, y en segundo lugar, ya te digo, porque tiene unos bloques de fractura impresionantes y, como vemos, unas pequeñas cuevas muy interesantes para meternos por ellas, aunque luego nos cueste salir. Sí, te ha costado salir, ya he visto que ha sido como un poco a trancas y barrancas, pero bueno, lo has conseguido. Altura de la que tampoco tú decías, de aquí no me tiro. Te hemos visto también bajar de algunas alturas un poco considerables. Sí, bueno, soy un poco cabra, así entre comillas. Demasiado aventurero. Me gusta subirme a los sitios, meterme, como veis, por las cuevas y, bueno, siempre, pues, con seguridad, es decir, tampoco voy haciendo el loco. Ya mis años tampoco me permiten andar haciendo muchas locuras, pero realmente es que hay unas vistas impresionantes desde allí, desde las piedras. Tenías el privilegio además de ir acompañado, Joaquín, que fue vuestro guía, por así decirlo, de la zona. A uno le sorprende que sepa tanto muchos abulenses de su propio territorio. Nosotros lo tenemos al alcance de nuestra mano y muchas veces pasa desapercibido y no queremos saber más de lo nuestro. Sí, Joaquín fue un guía muy bueno y muy interesante, además, muy entendido en piedras, se conoce prácticamente todas las rocas del lugar, es fotógrafo también, ha hecho varias exposiciones de fotografía muy interesantes y los guió muy bien por la zona porque se lo conoce. De hecho, creo que es de Pasarilla, un pueblo que es por debajo de Valdecasa, y se conoce la zona a la perfección. Y además nos contó, pues, unas aventuras de tiempos pasados y cosas muy interesantes. ¿Y lo del ladrón ese que decías? Sí, nos contó, entre las cosas que nos contó y vemos en el documental, pues nos dijo una historia de un ladrón al estilo del Maragato, que le conocemos todos, de la cueva del Maragato, pues una cosa similar, pero en la Sierra de Ávila, de un ladrón que se escondía, andaba la policía, bueno, la policía de esa época buscándole por allí y se escondía en esas zonas de Valdecasa, entre las rocas, entre las cuevas que había, y no le encontraban, y a la larga le encontraron, pero tardaron mucho tiempo. Entonces es una leyenda, una historia real que él nos contó y que yo desconocía totalmente. Vicente, ¿encontraste muchas diferencias entre la cueva que veíamos en el anterior programa y esta? ¿No tiene nada que ver en cuanto a líquenes, humedad o qué es lo que te encontraste?
diferencias. Sí, las diferencias son notables porque, bueno, la cueva de la Mora que vimos en un documental anterior estaba en un bloque que era de cuarzo. En este caso son cuevas, digamos más que cuevas oquedades, entre bloques graníticos. Son muy interesantes porque son bloques de granito fracturados, que tanto la erosión como los bloques de fractura de los movimientos tectónicos pues han formado cuevas, pero que realmente, bueno, son cuevas entre comillas, porque son más bien oquedades entre piedras. Pero hay muchísimas, es decir, la Sierra de Ávila, sobre todo la zona de Maldecasa, tienes unos laberintos entre las rocas muy interesantes y ecológicamente también muy válidos, muy interesante todo. No sé si te habrá pasado igual que a mí, pero si vienes por la autovía, casi pegando al cementerio, hay también formas de rocas que llaman la atención y depende de dónde lo mires, pues tienen una forma de un lobo aullando, o un zapato, una bota dada la vuelta. ¿Allí te encontraste a lo mejor con formas que te llamaran la atención o no se dio el caso? Sí, tenemos mucha documentación, lo que pasa es que no hemos podido hacer un documental de 1 hora porque a lo mejor... Es imposible también por el tiempo que tenemos que desempeñar a aquí. nivel técnico, pero yo sí que animaría a la gente, lo que muchas veces comentamos aquí, a que vean, no simplemente a que miren cuando vayan por el campo, sino que vean. Es decir, lo que tú has comentado es muy interesante. Te fijas en una roca y a lo mejor desde una perspectiva o desde un lugar no ves ninguna forma así definida, pero si te das una vueltecita alrededor puedes encontrar muchísimas cosas, puedes encontrar pues la magia de la naturaleza en pleno berrocal. Ayer sorprendió Vicente la niebla, pero ahí hay que ir bien preparado, como las recomendaciones que decimos desde aquí, desde Ávila es así de natural, una brújula o un GPS ahora mismo que estamos con los móviles todo el mundo, y si puedes ir con gente de la zona o que se sepa el lugar o la vereda que hay que seguir, mucho mejor. En este caso el camino lo hicisteis bien, tanto para arriba como para abajo, no os perdisteis. Sí, en este caso era un camino no complicado, pero bueno, estamos hablando de 1.300 metros para arriba. Entonces, bueno, hay que tener un poquito cuidado. En el caso de la niebla, por ejemplo, la zona de Valdecasa es como una chimenea, según nos contaba también Joaquín, el experto en piedras. Es una zona cuando da el sol hace muy bueno, pero precisamente la orientación que tiene pues hace que los vientos suban por ahí como a una velocidad a veces bastante grande, y lo que hace es que también que en un día soleado que hace muy bueno, de repente nos encontremos con una niebla como la que vimos que nos tapaba por completo. Entonces, bueno, si no conoces muy bien la zona, sí que hay unos lanchales considerables y que puedes caerte y hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, no es una de las rutas muy complicadas, pero lo que decimos siempre, en pleno campo, en la naturaleza, siempre hay que tener mucho cuidado. Nunca sabes, además, si la haces en pleno invierno, el hielo que puede estar cerca de las veredas, pues puede a lo mejor ocasionar alguna caída que otra, entonces por eso hay que también extremar un poco más la precaución. Sí, sobre todo especialmente en la zona de Valdecasa, es una zona muy granítica, como hemos visto, es decir, unos canchales de piedra tremendos. Cuando hay mucha humedad o está mojado, resbalan bastante las piedras, y es muy curioso porque cuenta la gente de la zona también que cuando hay tormentas, sobre todo con mucho aparato eléctrico, pues resuenan por allí los truenos de una manera espectacular, y muchas veces los relámpagos se ve que golpean incluso a las piedras. Es decir, que la humedad y la altitud que tiene, pues a veces los rayos y los relámpagos pegan en las rocas y tiene que ser eso espectacular estar allí. No es para disfrutar mucho una noche de tormenta, pero desde luego la sensación tiene que ser brutal. Decías, Vicente, que a lo mejor esta ruta no puede alardear de una gran vegetación, pero habéis visto sauces, álamos. También, dependiendo de la zona a la que vayamos, vamos a encontrar unas especies u otras. Sí, eso sabes lo que es interesante también. Al ser una zona muy granítica, pone en valor también la importancia que tienen los bosques galerías. Los bosques galerías pues son toda la vegetación, árboles y arbustos que se forman alrededor o a los lados de un río o de un arroyo. En este caso, como estábamos rodeados de piedras prácticamente y al fondo estaba el arroyo, pues la vegetación luchaba, yo creo que por crecer al lado del agua, y había unas tonalidades muy interesantes. Los bosques galerías muchas veces no se les da el valor que tienen. ¿Cómo se llamaba el arroyo, Vicente, que lo estoy intentando buscar? El arroyo del Colladillo, parece que se llamaba así. Sí, lo tengo aquí. Dices que era por singular también el recorrido y porque lo que veías alrededor es lo que te llamaba la atención, las tonalidades, el curso.
que llevaba y las imágenes que algunas veces pasan desapercibidas ante nuestros ojos y vamos a toda mecha, como es habitual, pues eso ya queda de un segundo plano. Sí, sí, sobre todo, ya te digo, los contrastes pétreos, es decir, ves desde lanchales de piedra enormes y gigantescos hasta bloques fragmentados o erosionados por el viento, la lluvia, el agua, el tiempo, y eso es y sobre todo las cuevas, las oquedades, es decir, unas dimensiones espectaculares. Lo sentíamos, como digo en el reportaje, minúsculos ante la grandeza de los berrocales que había allí. Uno se da una vuelta por la provincia y ve estos lugares que realmente pasan desapercibidos, como hemos estado diciendo durante muchos minutos, pero es que se veía hasta casi Salamanca. Sí, y es cierto, es decir, la gente dirá, bueno, esto está loco, si esto es documental, ¿no sabes Salamanca desde aquí? Pues sí se ve Salamanca, muy en la lejanía, hay que tener mucha vista, pero como también comento en el reportaje, si te coges unos prismáticos es que puedes atisbar la torre de la catedral de Salamanca, es decir, que no es mentira, y si no, además, para los que no se lo creen, que vayan a Valdecasa un día con que el tiempo esté despejadito, se lleven unos prismáticos y verán que no miento. Hoy has estado muy bien acompañado, como en muchas rutas, Vicente, que muchas veces no los nombramos y, oye, también es de agradecer a José Luis Díaz Segovia y a quién más, a Jesús Martín, ¿no? Sí, por supuesto, gracias a ellos podemos hacer algunas tomas un poco distintas. Por ejemplo, la que me decías tú subido en una roca, pues se veía que estaba tomado desde diferentes perspectivas, sí, y desde diferentes puntos. Evidentemente, si voy yo solo, no lo tengo un poco complicado. Y bueno, en este caso fue Joaquín el que nos guió, pero otras veces es José Luis el que nos indica las rutas y también pues, nos ayudan en los reportajes y nos ayudan en algunas tomas pues, que facilitan bastante la labor. Fíjate, Vicente, la semana pasada me acordé muchísimo de ti, porque como publicaba también Diario de Ávila y la 8 Ávila también lo hacíamos, un pequeño seguimiento, los líquenes de Gredos han podido sobrevivir a las mismas características climáticas que Marte. ¿Cómo podemos decir que un alga y un hongo se fusionen y puedan sobrevivir a esas características? Sí, además que los líquenes soportan pues las condiciones térmicas más brutales, más duras. De hecho, en las zonas más altas de la sierra, como estás diciendo tú, en plena Sierra de Gredos, en las zonas de más altitud, es que lo único que hay es la roca viva y los líquenes. Y además que es que los líquenes son los principales disgregadores de las piedras y de las rocas. Es decir, lo primero que aparece en una roca en el ciclo biológico son los líquenes. Posteriormente esos líquenes van a ir disgregando poco a poco la roca, ayudados por la climatología. Esa roca se va a convertir, se va a fragmentar e ir convirtiendo en tierra, pero los líquenes son los más duros dentro de la naturaleza, no necesitan apenas nada para sobrevivir. Que fíjate, nos decían que podía aguantar una temperatura en verano de unos 60 grados, porque claro, al estar pegado a la roca, y hasta menos 20 negativos en invierno. O sea, en Gredos tienes ese tipo de contrastes, tanto en verano como en invierno, y esos líquenes podían haber ido al espacio a través de la antena internacional, al satélite, porque podían aclimatarse a ese tipo de temperaturas que supuestamente hay en Marte. Sí, no todos los líquenes son iguales, pero bueno, especialmente los que se adhieren a las rocas, lo que estás comentando tú, se llaman líquenes crustáceos, se llaman crustáceos pues porque forman como una especie de costra muy finita que se pega a la roca, esos aguantan mucho más. Es decir, hay otro tipo de líquenes que hemos visto, por ejemplo, en los árboles, que son las llamamos barbas de viejo algunas veces, los hemos visto en muchos documentales, esos no aguantan tanto, necesitan más humedad y menos contraste térmico. Pero los crustáceos, estos líquenes finitos que tú hablas, esos aguantan temperaturas extremas que ningún ser vivo podría soportar. Vamos a ser un poco malos, señores. Les voy a dejar con una afirmación para que ustedes lo piensen durante la publicidad. Puede haber vida gredense en Marte. Cuando miren el espacio, tengan en cuenta esto. Unos minutos y volvemos a estar con todos ustedes.
pues esperemos que les haya dado tiempo a reposar un poquito la cena o lo que estuvieran haciendo, unos minutos de descanso, que volvemos a estar con todos ustedes en Ávilas Así de Natural, aquí en la 8 Ávila. Sigo acompañada de Vicente García, que me trae uno de los artilugios que me gustan a mí. Mira, visto así, el plano que tienes, a mí me parecen unos ceniceros para ponernos aquí al lado del sofá, mientras algunos está fumando un cigarrillo, aunque no lo podamos visionar nosotros en la tele, porque dicen que ahora que está prohibido ver, fumar y tomar bebidas espirituosas. Bueno, pues ¿Un cenicero? Sí, yo nunca traería aquí un cenicero, eso partiendo de esa base, porque el tabaco lo odio. Entonces, bueno, habrá gente que nos esté viendo que diga, bueno, ya está aquí otro. No, ¿y qué vamos a hacerlo? Yo soy muy natural y lo digo como lo siento. Es decir, entonces no son ceniceros, aunque como tú dices lo parecen. Sí. Pero es una cosa, como sé que te gustan los artilugios a ti... Y no me has querido decir de qué se trataba. Exactamente. La base de esto es una linterna. Bueno, es de la casa Hama, que bueno, siempre Hama yo la he conocido pues por trípodes y sí, incluso trajimos alguna cámara aquí de Hama, pero este artilugio está en nuevo. Entonces, la base es una linterna, ¿eh? Vamos a encenderla. Es una linterna con luz de LED muy potente. ¿Blanca o azul? Es blanca, lo que pasa es que aquí con la cámara la vemos un poco azul. Tiene unas características muy curiosas, y mira, te la voy a enseñar. Esta la puedes llevar por el campo, como una linterna normal. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si vas a una acampada, se te hace de noche? Entonces, bueno, no lo vemos muy útil así. Entonces, con un simple movimiento, hacemos así y la convertimos en un farol para una tienda de campaña. Para poder colgar, bueno, esto ya sí que es muy curioso, pero además de ser un farol normal, pues bueno, dices, voy a dormirme ya, no quiero tanta luz, pues le pegas aquí y te baja la intensidad de la luz. Como luz de compañía. Como luz de compañía. ¿Y qué pasa si quieres hacer señales desde lejos? Pues entonces también podemos volver a dar otra vez y en un momento dado tenemos unas señales visuales muy interesantes. Entonces, oye, ¿a qué te has sorprendido un poco? Pues sí, me he sorprendido porque de un cenicero ahora una lámpara portátil, de esto es lo más. ¿Cómo funciona esto? Pues mira, ¿con batería, pilas? Cuéntame, a ver. Dejamos eso aquí y... Bueno, pero yo no sabría abrirlo, sí, ya verás dale con al el pato botoncito del on, primero enciéndele, al botoncito, un botoncito. ¿Aquí? Eso es. Y ahora le giras hacia un lado, hacia otro, gírale, así, no la lo base rompo, ¿no? para un lado, ¿no? Y el otro para otro. Bueno, ya verás, Vicente, lo estoy rompiendo. Sí. Estás abriendo las pilas, estás abriendo las pilas. Esto nunca me había pasado. Déjame. Ahí, muy bien. Y si le das la vuelta, tienes el gancho. Oye, uy, Vicente. Aquí es curioso. Curioso y para listos o para torpes. No, que no te creas que la primera vez pues hay que para saber los dos modelos. Sí, para tiene los un color en torpes. azul y otro en rojo, es decir, es unos farolillos muy curiosos. Y para lo de hacer intermitente, ¿cómo lo has hecho? Pues según vas dando al botoncito el botón encendido, sí, pues baja la intensidad y o si das 2 veces empieza a hacer señales luminosas. Oye, esto me ha gustado, ¿eh? Sí. Además es interesante porque tiene pilas alcalinas, es decir, tiene aquí una apertura. ¿Qué es lo que he abierto yo? Es lo que has abierto, que una vez que se nos gastan las pilas, las podemos cambiar. ¿Mejor pila recargable o pila normal? Siempre que podamos utilizar pilas recargables, mejor. ¿Con 3 va normal? Tiene 3 o sea pilas a normal, pero que es curiosísimo porque es eso, que nos lo podemos meter en la tienda de campaña e incluso si viajamos de noche lo podemos colgar en la mochila para que se nos vea. ¿Y si lo quiero cerrar? Pues ¿esto si cómo lo quieres funciona? cerrar, giramos de nuevo. Vale. Bueno, ya verás. Lo podemos utilizar. Te lo llevas roto a casa, Vicente. Bueno, da igual. Cuando llegues a casa dirás, estas manazas no consigo cerrarlo. Pero... Ya verás, no, si te digo yo, que esto en Navidad cuando vean el especial, señores, de las tomas falsas, verán a Marta intentando cerrar la lámpara porque soy incapaz. No, no es tan difícil, es simplemente que igual que lo has abierto, tienes que hacer un pequeño giro. A mí lo del giro se me ha olvidado. Entonces es de la casa Hama, que la gente lo... Hemos puesto la página web para que si alguien está interesado en poder ver el tipo... Que nos ilumine, que nos ilumine en el camino. Pues a mí me tendría que iluminar porque de lo que vamos a hablar a continuación, si te digo la verdad, me he quedado perpleja. O sea, ojiplática, como diría alguno más técnico y más fino. ¿Qué es eso de que hay almejas en el alberche? A ver. Vamos a centrarnos.
Sí, ¿Esto sí. cómo funciona? No, pues, bueno, la gente que no esté muy metida en temas de naturaleza a lo mejor les sorprende, pero te va a sorprender más todavía cuando te diga que no solo en el Alberche, sino que en el Adaja Bueno. siempre ha habido, bueno, mejillones de río, incluso la gente, Espérate, a ver. incluso la gente se los comía. A los pies de Sal Segundo yo he conocido un mejillón de río de la Adaja. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Pero había vida allí? Sí, sí, había vida, hubo vida en el Adaja alguna vez. Sí, es Ay, verdad. Vicente, es que según cuando me lo has comentado lo que íbamos a tratar y he mirado un poco por internet a ver y he bicheado, lo llaman como las joyas desconocidas del Alberche, Sí, sí. como almeja del río, pero es que tiene un nombre que, fíjense con el nombre, que esto ya es A ver, para la segunda ¿qué toma tal lo falsa de dices? Navidad. Margaritefera notable, ¿puede ser? Realmente la especie esta es margaritífera, es el mismo nombre y apellido, pero es que hay varias especies. Margaritífera. ¿Cómo? Margaritífera. Margaritífera. No Bueno, te acostarás sin saber una cosa Los más. nombres científicos siempre, yo creo que algunos dirán que se ponen a mala idea para que no se puedan... Sí, para que no se puedan leer bien y vamos, ya Pero te sí, digo bueno, yo pues que... eso es una de las noticias, de las muchas noticias que nos trae la revista Quercus, que es una revista que hemos traído alguna vez aquí. Es la revista decana, digamos, de la prensa ambiental, de la prensa de naturaleza. Es decir, Quercus es una revista que ha evolucionado y ha subsistido, que es lo difícil. Que lleva más de 30 años en... ¿Y Quercus por qué se llama así? Quercus es el nombre científico de las encinas. De los Quercus son encinas, robles y alcornoques. Ah, de la misma familia. Sí, la encina es el apellido es el que varía. Quercus ilex, la encina, Quercus pyrenaica, el roble, es decir, cambia el apellido, digamos, pero Quercus... Porque son de distinto padre. Exactamente. Quercus define el nombre de esta revista, que es el árbol autóctono a la encina. Sabéis que en Castilla y León, digamos que es el árbol propio, el árbol Por la autóctono excelencia. nuestro. Entonces, una de las cosas que destaca la revista de este mes, precisamente, de febrero, la revista Quercus, es el estudio sobre la almeja de río que tú dices y que tanto te ha extrañado. Sí, Y me de extraña hecho, porque jamás lo había oído, la pues, verdad. De hecho, en este caso, habla de la almeja del río del Alberche. Es Pero uno de los habla estudios que- de la existencia o del No, no, problema que hay de la- población. Sí, no, de las dos cosas. Es decir, realmente el nombre, digamos, amable de estas especies son las náyades. Las Entonces, náyades. dentro del mejillón de río hay varias especies. La más emblemática y la más, digamos, en peligro es la náyade. Es muy complicado encontrarlas porque están desapareciendo. ¿Sabes lo que ocurre? Que la contaminación, especialmente la contaminación de los ríos, Claro. los embalses que se hacen y no se dejan cauce para que discurra el agua, están acabando con las náyades porque tiene un ciclo biológico interesantísimo. Es decir, si te ha sorprendido que existan Sí, la verdad es que sí. almejas o mejillones, digamos, de río, más te va a sorprender aún el ciclo biológico que tiene. Entonces, fíjate, estos mejillones, digamos que las larvas de estos mejillones se asientan en las agallas de las truchas. Es decir, se meten en las agallas de las truchas y son las truchas las que distribuyen las náyades. No, digamos que es un parasitismo blando, es decir, no las causa ningún trastorno a las truchas, ni se enteran las truchas. Entonces las truchas remontan al río y cuando maduran un poquito las larvas se dejan caer y se asientan en los lechos arenosos de los ríos. Y es entonces cuando ya ponen la concha, empiezan a crecer. Entonces es un ciclo biológico pues interesantísimo y yo Como creo que el muy de la desconocido. mayoría de los invertebrados, Sí, porque sí. realmente... Pero que se muevan a través de las agallas de las truchas es una cosa impresionante. Pero más impresionante aún es la labor que hacen las náyades en la naturaleza. Y es que filtran los ríos, es decir, con los pelitos estos que vemos los mejillones cuando... los cortamos en Navidad. Exactamente, pues cogen materia orgánica de los ríos y tienen una capacidad de filtración bestial. Es decir, que donde hay mucha náyades significa que, bueno, que hay una capacidad de depuración del río impresionante. ¿Hay peligro de extinción? Sí, las náyades están consideradas como una especie en peligro. Ya te digo, no hay más que ver cómo están nuestros ríos y te puedes imaginar cómo están las náyades. Sobre todo los temas que hemos hablado, es decir, embalses mal hechos, contaminación, que las aguas residuales se están cargando no solo las náyades, sino toda la vida que hay en El los aumento ríos. de nitratos. Base de nitratos y todo eso. Es una especie muy curiosa y están protegidas, por supuesto, pero que yo recuerdo en tiempos pasados oír a la gente pues, que se comían los mejillones de ríos y muchos lo sabrán y otros lo desconocerán, pero que sepan
que en la Daja, aquí mismo a los pies de San Segundo, yo he llegado a ver, hace ya unos cuantos años, que ya tengo los míos, he llegado Bueno, a ver... no tantos, 18. Sí, más o menos. He llegado a ver el mejillón de río, que no es el caso de, no es la náyade en sí, porque la náyade tiene ese nombre que hemos dicho tan raro, margaritífera, margaritífera, pero el mejillón de río tiene un nombre todavía más raro, que es el Unio pictorum, que creo que el apellido lo han cambiado hace unos meses. ¿Podríamos ir encaminados hacia un plan de repoblación? ¿Cómo lo podríamos hacer aquí en el caso del Alberche o de Salamanca? Porque es donde este náyade ha proliferado más aún. Sí, para hacer un tipo de repoblación de esta especie, pues la base es que haya el pez hospedante, es decir, que es el que transporta a las larvas, en este caso. En el caso de las náyades, las truchas. En el caso del mejillón de río, pues otras especies pueden que no sean truchas. Pero claro, si el río está muerto, pues todo lo que echemos en el río se va a morir. Claro. Entonces, para hacer un plan de repoblación de este tipo, lo primero que hay que tener es un río limpio. Es decir, que las depuradoras funcionen, que los pueblos que no tienen depuradora, pues opten por una depuradora natural, que se llaman balsas verdes. Entonces, eso significa que depuran el agua a través de las raíces de chopos, por ejemplo. Se hace circular el agua en un embalse con una plantación de chopos y otro tipo de vegetación que depura el agua residual. No es necesario depuradoras de grandes costes, lo que hay que tener es voluntad de hacerlo. Es muy complicado, el depurar un río ya muerto es complicado, entonces lo ideal es tratar de que no mueran nuestros ríos. Sí, que hoy por hoy las confederaciones hidrográficas no están muy por la labor, limpieza de cauces y poco más. Sí, y a veces no se hace como se debiera, por lo menos bajo mi punto de vista. Bueno, como no hay dinero, o eso dicen. Sí, eso dicen, pero bueno, hay que tener mucha voluntad también, es decir, partiendo por uno mismo y intentar reciclar, intentar pues hacer las cosas, por lo menos tener la conciencia tranquila, aunque a veces no sirva de mucho, pero bueno, tú sabes que estás contribuyendo por lo menos a no cargarte el planeta o a no poner tu grano de arena negativo. Bueno, tú y yo nos acostamos hoy tranquilos porque hemos aprendido, yo por lo menos, a abrir un farolillo, a no cargármelo. Sí, y a no saber cerrarlo. A no saber cerrarlo, pero que bueno, es una asignatura pendiente, a lo mejor a lo largo de la noche lo voy diciendo, y también a que las náyades existen en el Alberche y que no estaría mal que pongan un poquito más de dinerillo para que el cauce de los ríos y para que nuestro caudal sea aún mejor y mucho más limpio. Vicente García, un placer. Igualmente. Señores, no tenemos nada más que darles un hasta luego porque Ávila Sesión Natural volverá a la parrilla de la 8 Ávila muy pronto. Estén muy atentos a la programación y aquí nos veremos de nuevo. Ha sido un placer. Hasta la próxima.